Entonces, decimos según la palabra de Dios que Dios eligió para su propia gloria sin prever nada en la criatura. ¿Qué significa eso? Él lo hizo conforme a su propósito eterno y no miró nada en el corazón del hombre para elegir. Nosotros elegimos porque algo nos atrae y nos gusta. Cuando uno va a comprar helado, uno escoge el helado que le gusta. Pero Dios no eligió lo que le gustaba, porque no había nada en el hombre que le pudiera gustar. Lo que había era pecado. Entonces la elección no puede ser basada en el hombre, sino en el ser de Dios. Él nos escogió por una razón que solo Él conoce. No nos la reveló. Y debemos estar tranquilos con eso. Y no torcer la Biblia diciendo que Dios nos escogió por algo que había en nosotros. La Biblia no lo dice, entonces debemos ir hasta donde la Biblia nos permite. Nos escogió según su propósito, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1, según su beneplácito, según su decreto eterno. Nada lo movió a hacerlo. Si hubiese algo en el hombre que moviera a Dios, lo movería a rechazarnos, no a elegirnos. Y ahí quedamos la semana pasada, los textos ya los leímos. Hoy continuamos con el párrafo número 6. Amor, por favor, me regala el párrafo 6. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Pregunto. ¿A quién le pregunto para...? Carly, ¿qué significa libérrimo? Libérrimo es libre en su más alta expresión. Cuando algo es bueno, yo digo buenísimo. Es muy bueno. Cuando algo está rico, muy rico, yo digo riquísimo. Cuando algo es muy libre, yo no digo librísimo, digo libérrimo. Eso es libérrimo. Y cuando algo es muy pobre, como paupérrimo. Muy bien, hermano Javier. Cuando algo es muy pobre, ¿y usted cómo está? No, hermano, en la inmunda, estoy paupérrimo. ¿Sí? O sea, que estoy bien pobre. Es un decir, ¿no? Dios no solamente ha elegido a los que Él va a salvar, sino también los medios para hacerlos salvos. Él no solo ha ordenado la salvación, sino los medios para conseguir esa salvación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, por favor, en sus Biblias. Primera de Pedro 1, 2. Yéndose a ese famosísimo texto también que es malinterpretado. Elegidos según la presciencia. Y incluso uno oye personas que dicen elegidos según la presencia. No, ahí no dice presencia, dice presciencia, el conocimiento previo de Dios, no de las acciones, sino de las personas, porque el conocimiento de Dios es afectivo, es relacional. Dios conoce personas. Elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué vemos allí? Bueno, que Dios nos eligió, no según algo que había en nosotros, sino según su amor eterno con el cual nos amó. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo. En santificación del Espíritu, por obedecer. Así dice, ¿cierto? No, ¿trajeron Biblia? Para obedecer, no dice por obedecer. Es que Dios me eligió a mí porque yo, no, por nada.
Dios me eligió fue para, no por. Esto no es un equipo de fútbol donde se escogen los mejores talentos, ¿no? ¿Yo a quién quiere en su equipo? A Messi. ¿Por qué? Porque es el mejor del mundo. No. Él nos escogió no por, sino para. Ay, yo soy del Real. Bueno, cristiano entonces. Los que les gusta cristiano. Bueno, cristiano entonces, ya no vamos a pelear. Para, es decir, hay un propósito, ¿sí? Algo que Dios va a hacer en nosotros, que nos va a hacer obedientes, porque no somos obedientes. Somos lo contrario, somos desobedientes. Él escogió gente desobediente para llevarlos a la obediencia. ¿Sí? Lo que hay aquí, que es un poco desobedientes. No. Vamos ahí, ¿sí o no? Ahí estamos en el camino. El Señor ya obró en nosotros y progresivamente nos va llevando cada día a una obediencia mayor. Pero no es fácil, pero Él nos eligió para que obedezcamos. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Segunda, por favor, allí en sus Biblias. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 13. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí comenzamos a ver los medios. No solamente que Dios decretó la salvación, sino también los medios a través de los cuales una persona es salva. ¿Cuál? La santificación del Espíritu Santo. La obra que inicia en la regeneración, cuando una persona es llamada a través del Evangelio, y esa gracia irresistible es aplicada a la vida de esta persona y viene a Cristo, el Espíritu Santo lo hace una nueva criatura y lo aparta para Dios. Eso es lo que llamamos santificación inmediata. Cuando una persona oye el Evangelio, quien le da vida estando muerto, quien abre sus oídos a la palabra, quien abre sus ojos, es el Espíritu Santo. Y en ese momento esa persona es apartada para Dios. Santificación significa eso, apartado, consagrado. El medio que Dios eligió para que los elegidos fuesen salvos es la obra del Espíritu Santo, pero no solo eso, la fe en la verdad. Sin fe no hay salvación. Sin fe no hay salvación. Sin creer en el Evangelio, que es el poder de Dios, no hay salvación. Fe no en lo que a ti te parece, en lo que a mí me parece. Fe en la verdad. La verdad. Atención, oído que es un artículo definido, ¿no? La. Porque no hay varias verdades. Hay una sola verdad. La verdad. La verdad del Evangelio. Efesios 1 lo leímos. Dice que habiendo oído y habiendo creído, dice el Evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que tú eres pecador, que la ira de Dios está sobre ti, que Dios es un Dios santo, que Dios es juez y va a condenar a todo aquel que comete pecado. No tendrá por inocente al culpable. Esa es la verdad. En un mundo donde se habla del amor, 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 la Biblia dice no, la verdad es que tú vas rumbo al infierno y si no te arrepientes, ese será tu destino eterno. Pero Dios ha provisto un medio para ser salvo y se llama Jesucristo.
Y solamente necesitamos creer en Él para ser salvos. Ya comenzamos a ver los medios. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Cristo. En Cristo. Él es el medio de la salvación. Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Entonces, cuando se predica el Evangelio sin Cristo, no es Evangelio. Es más, no es predicación. El eje central de la predicación es Cristo. Si hay algo que se llame predicación y no tiene como protagonista central a Cristo, no es una predicación, es una charla, es una conferencia, es una tertulia, una exposición, pero no es una predicación. Alguien dijo, si tú puedes predicar la palabra de Dios sin mencionar a Cristo, no has predicado la palabra de Dios. Toda predicación tiene que estar permeada por la persona y la obra de Cristo. Tiene que estar untada en la persona y la obra de Cristo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras. Él nos hace en Cristo Jesús. Él es el medio para el propósito, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? El medio de la salvación es Jesucristo y el propósito, ser santos. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque tenemos que parecernos a nuestro papá. Cuando el niño no se parece al papá, ni al abuelo, ni al tío, no es que no se parece físicamente, salió idéntico a la mamá, listo, bueno, rasgos del carácter, no se parecen nada, nada. Totalmente opuesto. Y todos en la familia son chaparritos y el muchacho mide 2 metros, se lo van a llevar para la NBA. Uno dice, no, ese es del lechero. Ese es del lechero. Los hijos deben parecerse a los padres, físicamente o en rasgos del carácter. Incluso hasta en el caminado uno se parece a los papás. O en el porte. Uy, mira, ese muchacho es el mismo porte del papá. Puede que no se parezca en rasgos físicos, pero cómo se para, los gestos. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque tenemos que parecernos a nuestro papá. Para eso Él nos santificó, nos consagró a Él. Por tanto, sigue el párrafo de la confesión, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Y esto es algo que pasamos por alto, es que los elegidos también cayeron, ¿no? No es que Dios tenía 2 creaciones, la creación de los pecadores y la de los elegidos, no. Los elegidos también caímos en Adán, ¿no? Para que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Para que no se nos olvide y nos sentemos en una poltrona a juzgar y a señalar de dónde nos sacó Dios. De una humanidad caída en Adán. Romanos capítulo 5 lo dice claramente. Por el pecado de Adán, todos nosotros también somos pecadores. Pecó Adán, pecaste tú y yo en Adán. Pecamos tú y yo en Adán. Y eso nos introdujo, como dice el catecismo, en un estado de pecado y condenación. ¿Y por qué? Pues no debería, porque ponerme a explicar esto, ¿no? Lo que dice, en teología le dicen representación federal o el federalismo. Pues Adán era nuestro representante.
Y Adán la embarró y tú y yo asumimos las consecuencias también. Es como cuando ponen a patear el penalti a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. No le está yendo muy bien últimamente en el Al Nassr a Cristiano, pero bueno. Y lo ponen a patear el penalti. ¿Hay alguien que patee mejor que Cristiano en el equipo o en la Liga Árabe? Yo creo que no. ¿Quién puede patear mejor el penalti que Cristiano? Nadie. Y entonces los jugadores dicen, no, pongámoslo a él. Si Cristiano hace el gol, ¿qué pasa? Gana él solo, gana todo el equipo. Y si lo falla, pues eso afecta negativamente al equipo. O empatan o pierden, ¿sí o no? Pero no hay nadie mejor. No hay nadie mejor que él. En el equipo, ¿no? En la historia, Messi. En el equipo. No hay nadie mejor. Ese es el mejor representante. Pero lo que él haga afecta a todos. Nuestro mejor representante era Adán. Como él, nadie. Inocente y sin pecado. En un estado de perfección mutable. Pecó Adán, tú y yo pecamos. Tú no podrías haberlo hecho mejor que Adán, jamás, porque tú tienes pecado. Nadie puede levantar el dedo y señalar a Adán. Por culpa de Adán estamos así. Bueno, primero por culpa de Eva, ¿no? Por culpa, no. Si él pecó, nosotros hubiéramos hecho hasta para vender, hermano. Entonces, él nos arrastró a esa condición. Y también la muestra de que no lo hubiéramos hecho mejor es que nosotros hoy pecamos con el deseo. Pecamos voluntariamente. No pecamos como el chavo. Fue sin querer queriendo. No, pecamos con el deseo. Esa es la muestra de que no lo hubiéramos hecho mejor. Y esos elegidos que caímos en Adán, somos redimidos por Cristo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el único medio para alcanzar la salvación? Jesucristo. Ni la Virgen, ni José Gregorio, ni mucho menos tus obras. Jesucristo. ¿Qué más dice? Quien murió. Entonces ahí ya se nos habla de la obra redentora de Cristo, de la muerte de Él como una víctima inocente. Vida por vida. Su vida para darnos vida. Quien murió por nosotros. A veces se nos olvida eso, ¿no? De tanto repetirle a las demás personas, Cristo murió por ti, se nos olvida que Cristo murió por mí. Se me olvida que yo también fui un pecador condenado al infierno. Y también se me olvida que a pesar de las dificultades y tribulaciones, Él pagó con su vida para que yo tenga hoy seguridad de vida eterna. Eso tiene que darnos seguridad, ¿sí o no? Él entregó su vida por mí. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Velar es estar alerta, ¿no? No es como cuando alguien está comiendo y se le paran al lado. No sea velón. Sí, no, eso no es velar. Velar es estar atentos, alertas, ¿sí? Pilas en la jugada. Eso es velar. Sigamos. Tito 2:14. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14. Recuérdales esto. Estoy en Timoteo. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad, ¿bien? No de algunas iniquidades. Hay algunas personas que los que argumentan que la salvación se pierde. Este texto claramente dice que la salvación no se pierde porque Él nos redimió, fue de toda iniquidad, no de algunos pecados. Melba me mira así, ¿será? Pregunto, ¿qué pecado puede hacer que yo pierda la salvación? ¿Quién quiere responder? ¿Nadie? No, es que yo soy obsesivo y se me cayó esto hace rato y no he tenido vida. Ya lo recogí, ya ahora sí voy a descansar en paz. No tenía vida yo pensando, se me cayó el ganchito, se me cayó el ganchito, se me cayó el ganchito. Ahora sí, gracias. ¿Qué pecado hace que yo pierda la salvación? ¿Cómo? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién más? Hermano Jairo, ¿algún pecado que haga que yo pierda la salvación? No. ¿Alguien más? Jaime dice no. Ninguno. Todos tienen razón porque lo están viendo desde una, por ejemplo, la hermana Marta lo está viendo desde una perspectiva diferente. El salvo nunca comete el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo descarado a la obra salvadora de Dios. Es el pecado de los fariseos que cuando veían a Jesús haciendo milagros y echando fuera demonios, para no aceptar que este hombre era el verdadero Hijo de Dios, decían, este es un endemoniado. Pero no habían creído en Él. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo básicamente es la incredulidad. Rechazar la predicación del Evangelio. Rechazar cuando alguien viene a ti y te insiste, mira, conviértete, abandona tu pecado. No. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, el rechazo a la obra salvadora del Espíritu Santo. Y es un pecado que no cometen los creyentes, porque el creyente ya creyó en Cristo. Entonces no hay ningún pecado que no tenga perdón en Cristo, porque Él nos redimió de toda iniquidad. No, pastor, usted no debería decir eso porque después los hermanos se van a pegar de ahí. Si se pegan de ahí es porque no son creyentes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, versículos 1 y 2. El que toma la gracia como licencia para pecar, eso no es creyente, es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. El creyente no blasfema contra el Espíritu Santo. El que blasfema es el incrédulo que rechaza. Es aquel que cuando su corazón está siendo, digámoslo así en términos humanos, tocado, está siendo persuadido, como le dijo Agripa a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Dice, no. Como cuando nos vamos para el río y hay gente que no sabe nadar, ¿no? Y uno les dice, tírese al agua. Y el otro, ¿será que me tiro? No, es que me da miedo. ¿Será que me tiro? No, es que me da. Tírese que yo lo agarro. Tírese que yo lo agarro allá. Y está que se tira y se va a tirar. Y ya se va a tirar y dice, no, mejor no. Y lleva media hora ahí como Kiko, ¿no? Que se va a tirar, que me tiro. Y no se tira. Hay personas que, pero sí, yo como que, sí, las verdades bíblicas, el Evangelio, sí, somos pecadores, sí, tengo que arrepentirme. Ay, sí, no. Y es nada. Y rechaza el Evangelio. Eso es blasfemar
al Espíritu Santo. El rechazo al Evangelio. Un rechazo descarado al Evangelio. Atribuirle, y ellos lo hicieron de tal manera que le atribuyeron a Jesús las obras de Satanás, con tal de no oír a Jesús. Con tal de no escuchar el Evangelio, dijeron: tú eres un endemoniado. Entonces Él nos redimió de toda iniquidad con un propósito: para purificarnos como un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificación. ¿Sí? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Cristo venga, ya seremos santos y sin mancha de manera perfecta. Entre tanto, estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Sigamos, amor, por favor. Párrafo, creo que... Bueno. ¿Me puede ir atrásito, mi amor, para leer desde atrás? Gracias. Por tanto, los que son elegidos habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. ¿Quién nos podrá separar? No, ese no es. Sí está ahí, pero no es ese. Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la santificación? Pues claro, no es que Él no salvó a todo el mundo. Y la construcción gramatical clave allí es a los que. A los que. A los que. Ejemplo, a los que vinieron hoy a la escuela dominical les vamos a dar aromática. Quiere decir que estamos sacando un grupo, ¿cierto? Porque los que no vinieron no van a tomar aromática. A los que vinieron a la escuela dominical les vamos a dar aromática. Y después en el receso decimos: a los que tomaron aromática, al finalizar el culto les vamos a regalar una chocolatina. Finaliza el culto. A los que les dimos la chocolatina, a fin de año el pastor los va a invitar a almorzar. Entonces estamos hablando de algo exclusivo. No todos recibieron aromática, pero los que recibieron aromática van a ir a fin de año a almorzar con el pastor. ¿Sí? A los que. Entonces, si vinieron 100 a la escuela dominical y tomaron aromática, esos 100 recibirán la chocolatina al finalizar el culto y a fin de año van a invitar al pastor a almorzar. Porque ya son 100, son mucho, imagínense, 100 almuerzos. Allí donde Zulay son a 12,000, allí en la calle del hambre. Ahorrar desde ahorita. No, y si de pronto dicen: no, a mí no me gustan los de 12,000. No, yo como de 12,000, hermano. De 12,000, de 15, 20, el que sea. Pero si yo lo tengo que pagar, mejor el de 12, ¿sí o no? Claro. Si lo pago yo, el de 12. Si voy con mi esposa, ya 15, ¿cierto? Ya, porque ya, a mi parecer, merece más, ¿cierto? Pero yo de 12, lo que sea, ¿sabes? Pero son buenos, son buenos. Y le echan toda la guapanela que usted quiera. Entonces estamos hablando de cómo Dios nos apartó a quienes Él predestinó. En el tiempo inicia la obra a través del llamamiento por la predicación del Evangelio, y ese grupito va a llegar hasta la glorificación. No se va a perder ni uno. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó.
no a todo el mundo, solamente a algunos. Según a los Tesalonicenses 2:13, ya lo leímos, no lo vamos a leer, por eso lo puse en rojo. Y esas personas son guardadas por el poder de Dios mediante la fe para santificación. Primera carta de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por nuestra propia fortaleza, ¿cierto? Porque somos unos duros. ¿Sí? Eso dice. Porque nos las sabemos todas. Porque tenemos mucho talento. Porque tenemos mucho dinero. Somos simpáticos, lindos, hermosos. Somos la cocha pechocha. ¿Eso dice? Que sois guardados por el poder de Dios. Pero la iglesia hoy habla de poder y empoderamiento y cuánta tontería se le viene a la cabeza. No, hermano, si algo nos mantiene a nosotros firmes en el camino, es el poder de Dios. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces no somos salvos. Sí somos salvos. Lo que pasa es que la salvación, pues como ustedes entenderán, toda palabra se interpreta de acuerdo al contexto. Y entonces, Pedro nos está hablando de ¿qué? No de la salvación en el momento en que nos arrepentimos, sino de nuestra redención final cuando Cristo venga por segunda vez. Porque la salvación tiene 3 etapas. La salvación inmediata, que es la justificación, la salvación presente, que es la santificación, y la salvación futura, que es la glorificación. Él nos salvó de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, nos está salvando de nuestros pecados aquí y ahora, santificándonos, y nos salvará definitivamente de nuestros pecados cuando Cristo venga en la glorificación. Y allí será nuestra redención completa. En este momento tenemos luchas con nuestro pecado, tenemos debilidades, concupiscencias, pero en aquel día ya no habrá relación alguna con el pecado. Y por eso el apóstol dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es nuestro deseo? Encontrarnos con Cristo. Esa es la salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Como cuando Pablo en la carta a los Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo interpreto yo? Entonces, ¿yo tengo que trabajar para ser salvo? No, Pablo está hablando de la santificación. Ocúpate en tu salvación presente. Ocúpate en ser santo con temor y temblor. Porque si no, enseñar otra cosa iría en contra de todo lo que enseña el consejo de Dios. Entonces hay palabras que se interpretan de acuerdo al contexto. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Solo los elegidos van a ir al cielo, hermanos. Ahora, ¿quién es elegido y quién no? Eso no es asunto nuestro y lo vamos a ver en el párrafo 7. Pero solo los elegidos van a ir a la eternidad. Porque si no, Dios no hubiera elegido. Me voy a salvar a este y a aquel. No, pues voy a dejar que haga lo que Él quiere. Él quiere condenarse, Él no quiere arrepentirse. Pues vaya. Y este tampoco quiere arrepentirse, pero yo lo voy a salvar para mi propia gloria. Y ya escogí antes de la fundación del mundo. Eso no es como cuando están haciendo la cola para entrar a la EPS y repartieron 50 fichos y yo llegué 51. Ay, venga. Bueno, uno no, mentira, una mujer. Porque a uno, váyase, le dice el vigilante. Si es una mujer,
Ay, mire señor, es que el transporte se me hizo tarde. Entonces el hombre dice, bueno, sí, pase. Pero solamente habían 50 fichos. Pase. Ahí yo le echo la manito, yo le ayudo. Vaya, diga uno eso, venga, no, madrugue mañana. Pero solamente habían 50 fichos. Y entonces el doctor dice, bueno, tengo 50 consultas. Y va el vigilante y le dice, mire doctor, hay 51. Bueno, sí. No, hermanos, Dios escogió a su pueblo y no se va a salvar ni uno solo más. Pero tampoco se va a perder ni uno. Juan 6, versículo 64. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? ¿Eso dice? Juan 6, 64. Juan 6, 64. Mire, ese no es ese que... Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Creo que el otro es el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Estamos en el 64. Hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué? Porque Él ya sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Pero en principio de qué? Desde el principio de los tiempos. Él ya sabía quiénes son los que no creen. Él ya lo sabía desde el principio. Ay, no, yo pensé que este iba a creer y no creyó. Miren qué sorpresa. Este no creía y creyó. No. Los que no creen es porque ya habían sido predestinados a no creer. Y los que creen porque ya habían sido predestinados. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tenaz. Pero yo quiero venir a Cristo. ¿Por qué no vienes? Porque luego están los arminianos diciendo que es que Calvino le cerró la puerta a los que querían venir a Cristo, ¿no? El calvinismo presenta a Dios parado en esa puerta. Entonces Dios está parado en la puerta, llamando a la gente a la salvación, ¿no? Este es el cielo. No se parece nada al cielo, ¿no? Parece como el infierno más bien, pero este es el cielo. Entonces Calvino dice, mire, Dios está parado en la puerta, llamando a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la gente viene. Y entonces él dice, usted sí, usted no. Usted sí, usted no. Usted sí, usted no, quite que usted me cae mal. Y la gente ahí abarrotada, pero yo quiero entrar. Y él dice, no, usted no, vaya para el infierno usted. Eso es lo que dicen de nosotros, que nosotros enseñamos eso, que es lo que enseñó Juan Calvino, que es lo que enseñó San Agustín y lo que ha creído la iglesia reformada y la iglesia histórica a lo largo de los siglos. Nosotros enseñamos que Dios está en la puerta llamando a la gente, pero solamente hace pasar a los que Él quiere, a los demás les pega una patada. Quite ahí. No, pero yo quiero entrar, Señor. No, de malas, quítese. No, hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que Dios está parado en la puerta. Arrepiéntanse. He enviado a mi Hijo amado para que todo el que crea en Él sea salvo. Vengan, vengan. Y nadie quiere venir. Nadie quiere venir. Vengan, entren, vengan. La parábola de las fiestas de bodas. No, Señor, estoy ocupado. Compré unas reses, compré un terreno, no tengo tiempo. Y entonces el Señor le dice a sus siervos, vayan a los caminos, traigan a los enfermos, a los pobres, a los desdichados, tráiganlos. Y cuando los traen dice, Señor, aún hay lugar. Y dijo, traigan más, fuércenlos a entrar. Porque nadie quiere entrar. Nadie quiere entrar.
Entonces Él tiene que traerlos. Pero Él decidió, como nadie quiere entrar, Él decidió traer a quien Él quiera. Atención, nadie quiere entrar. Nadie quiere entrar. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí ven? Y el versículo 44 que les citaba hace rato. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nosotros somos traídos a Cristo por el Padre, hermano. No es que yo iba un día por la calle como Caperucita Roja y ay, hoy me siento pecador, me voy a arrepentir. No, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pasándola bien bueno, pecando, hasta que llegó algo, alguien nos predicó y nos dio rabia contra ese predicador. Este cansón otra vez, con la Biblia, ay, Cristo te ama, arrepiéntete. Hasta que un momento a otro, ¡pah! ¿Qué pasó? Señor, perdóname. Dios obró. Dios te trajo a la cruz, pero es Dios el que lo hace. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, hermanos, porque nos fue el tiempo. Y a los que vinieron hoy, les vamos a dar aromática. La chocolatina, no pida chocolatina, hermano, porque usted no puede comer azúcar. Hermanos, ¿por qué le gusta alargar la clase? Yo ya había terminado. El Señor en Juan 5 dice: vosotros escudriñáis las Escrituras, judíos, fariseos, porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes que hablan que la ley, que Moisés, que tanto que estudian, ustedes creen que en ese libro está la salvación. Ellas dan testimonio de mí. Ese libro habla de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Si la salvación estuviera en manos del hombre, pues ¿por qué no vienen todos? Vengan. ¿Por qué no vienen todos? Porque no quieren. Amén. Vamos a terminar, por favor. Las hermanas encargadas de la aromática y las chocolatinas pueden prepararse. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es viva y eficaz, ella es vigente, ella no pasa de moda. Y esta doctrina es tan importante para nosotros, para afianzarnos, para que reconozcamos la grandeza, la hermosura de la obra de salvación en Cristo, y esto nos lleve cada día a vivir en santidad, sea un motor en nuestras vidas. Tú nos elegiste para ser santos, para ser obedientes a tu palabra, y nos preservas en esta vida presente, y esa obra, esa cadena de salvación que Pablo describió en Romanos 8 del 29 al 30, tendrá un fin, la glorificación, y nadie se va a perder de tus elegidos. Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.